Señora consejera, yo creo que es el reto que todos deberíamos tener y que todos debemos tener, y también a partir de ahora, y es la transformación digital que sufre actualmente la sociedad. Fíjese, prácticamente altamente digitalizadas en España hay alrededor de unas 50 grandes empresas, el 50%, quiero decir, de grandes empresas, y tan solo un 14% del colectivo de los autónomos en general. Todo avanza a una rapidez de vértigo, ya no solo a nivel de las administraciones públicas, sino también es importante realizar a nivel de sistema educativo y formativo líneas de acción que impacten de forma importante a nivel de lo que es la digitalización activa de la sociedad y luego, naturalmente, a nivel empresarial. Yo ya sabe que con usted interpelo, comparezco y lo que haga falta. Yo creo que el problema no es de usted, es de la política o de las líneas estratégicas del propio Gobierno de Aragón a la hora de tomarse en serio la digitalización de la sociedad, la digitalización de las empresas, la transformación digital que va a imperar en todos los sectores. Va a imperar desde la agricultura, donde ya estamos asistiendo, en donde prácticamente hay tractores que están en el campo ya sin conductor, naturalmente a nivel de la educación, pero también en otros sectores que nos tocan más de cerca, como puede ser la industria, como usted muy bien ha dicho, la industria 4.0, el comercio online, a nivel de la logística, el propio turismo u otros sectores, o pasando prácticamente por toda la conectividad que pueda haber en los territorios inteligentes o en las Smart Cities. En ese sentido, nosotros creemos firmemente, señora consejera, y se lo tengo que decir, que el Gobierno de Aragón no ha liderado iniciativas importantes y transversales en cuanto a la importancia que tenga la transformación digital de las empresas. Y se lo decíamos también a la consejera Pilar Alegría, en cuanto a la adecuación de perfiles profesionales a las empresas. En ese sentido, Aragón no ha abanderado la transformación digital a todos los niveles. Mire, nosotros hemos intentado hacer, el Partido Aragonés, una labor constructiva de impulso al Gobierno. El otro día contaba cerca de una treintena de iniciativas que van desde la digitalización a nivel de un plan potente. Ya en el 2016 hablábamos a nivel de autónomos, también hablábamos del e-commerce, hablábamos a nivel de la logística, pero luego traíamos otro tipo de iniciativas también pioneras. Algunas de ellas también lo ha llevado a cabo el Gobierno, como puede ser a nivel de intentar potenciar de forma importante la industria 4.0. Hablábamos también de iniciativas importantes a nivel de economía circular. Hablábamos también de iniciativas importantes en cuanto a la importancia de la ciberseguridad en las empresas, no las grandes, sino también en las pequeñas y en las medianas. Hablábamos también de la importancia que tenía implementar, concienciar, sensibilizar a las empresas con la hiperconectividad y el Internet de las cosas. Hablábamos también desde el Partido Aragonés de la importancia de comentar, de implantar un plan aragonés potente a nivel de la inteligencia artificial en cuanto a todo el tema relacionado con los algoritmos y con los robots, que ya es presente y que no es futuro. Y hablábamos también de un sinfín de iniciativas que pasaban desde la sensibilización y la concienciación a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes ya están haciendo los deberes, y también hablábamos ya de que una vez que sensibilizáramos y concienciáramos, pasáramos, no solo en Zaragoza, también en el territorio, que también hay pequeñas y medianas empresas potentes, a líneas de acción potentes. El País Vasco, Cataluña, Valencia, Castilla y León, Galicia, Andalucía están haciendo iniciativas potentes ya desde el 2015-2016 que abanderan iniciativas que van desde el famoso blockchain, donde este humilde diputado tuvo que aguantar en la comisión cómo se reían a veces, yo creo que sin maldad, las señorías cuando hablábamos de blockchain, y luego resulta que a las semanas después el Gobierno de Aragón en Hualca hablaba de iniciativas del blockchain en la administración pública. Que no pasa nada. Si este humilde diputado ha servido, el Grupo Parlamentario Aragonés, el Partido Aragonés, ha sabido para hacer ver al Gobierno de Aragón la importancia de según qué tecnologías a nivel de la administración pública, a nivel de los vecinos de los aragoneses y las aragonesas y también a nivel de las empresas, pues esa es la labor de impulso. Y además se lo tengo que decir, no se lo digo solo a usted, se lo decía también a la señora Alegría, que casualmente cuando traíamos una iniciativa pionera en ese sentido, a la semana el Gobierno de Aragón hacía un taller o una charla en alguno de los institutos o en alguno de los centros o en la universidad en relación a alguna de las iniciativas. Casualidad o no, yo he detectado que ha ocurrido en 11 ocasiones justo la semana después. Bueno, no lo sé, igual ha sido casualidad,
no importa. Lo importante es que al final Aragón, de alguna manera, se ponga a la vanguardia de este tipo de tecnologías, que algunas de las iniciativas las ha traído el Partido Aragonés, como otras muchas las ha traído el Gobierno y como otras muchas las ha traído los grupos de la oposición. Yo simplemente lo que, además, ahora al final de la legislatura, la lástima es que creo que el Gobierno de Aragón tenía que haber abanderado una transformación digital de forma transversal, no solo con su departamento, sino con todos los departamentos, para poner Aragón en el mapa. Teníamos que haber, como nos comentaba la COE, teníamos que haber, igual que hablábamos del Pacto por la Ciencia, haber suscrito un pacto por la digitalización. El Gobierno tenía que haber intentado tirar de todos los grupos y dar una imagen hacia la sociedad de un pacto por la digitalización en las empresas de Aragón, para que a partir de allí ya, no solo a nivel de sensibilización y de concienciación, sino a nivel de implementar políticas activas, no solo desde el INAEM, sino desde su departamento y desde el resto de departamentos, para poner Aragón en el mapa de la transformación digital. En ese sentido, como usted sabe, para intentar no perder el tren del futuro, para intentar optimizar los recursos de las administraciones y de las empresas, para intentar que surjan economías de todo tipo a nivel colaborativo, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional. Permítame que le diga, señora consejera, que creo que en ese sentido no hemos abanderado de forma importante un pacto por la digitalización, poner en valor la digitalización no solo de las grandes empresas, que ya lo están haciendo, sino especialmente de las pymes. Le podré reconocer otro tipo de virtudes. Le podré reconocer, igual que lo hemos hecho, que el Gobierno ha desarrollado, ha seguido impulsando ese plan Conecta Aragón, que ahora se llama de otro tipo, para intentar hacer llegar la banda ancha a los municipios. Perfecto. Y así lo hemos hecho, y así lo hemos suscrito, y así lo hemos respaldado, y así lo hemos apoyado, no solo aquí en el Gobierno, no solo aquí en el ámbito legislativo, sino también en otras instituciones, como puede ser, por ejemplo, la Diputación Provincial de Huesca. Por tanto, señora consejera, simplemente se lo teníamos que decir desde el Partido Aragonés. Ya por último, el Plan D. Nos gustaría conocer algo más del Plan D. Tuve la desgracia de no poder acudir en febrero a Hualca el Plan D y, de verdad, yo el día que vi el anuncio me emocioné. Esa noche casi no pude dormir, señora consejera. De decir, por fin, al final de la legislatura, de verdad, inquieto, no pude dormir. Al final de la legislatura, 3 años y 8 meses después, traemos un gran plan de digitalización en las empresas. No pasa nada. Como se dice muchas veces en esta Cámara, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Y, de verdad, simplemente no vamos a tener tiempo de ver cómo se implementa ese Plan D, pero ahí sí que le tengo que reconocer que, aunque sea tarde, llega un plan para intentar poner en valor la digitalización de las empresas. Y cualquier acción, nos parezca pequeña o nos parezca grande, va a tener nuestro apoyo, porque creemos firmemente en la digitalización de las empresas. No porque se lo diga ahora, simplemente porque desde el año 2015 estamos presentando iniciativas en ese sentido. Se lo hemos hecho ver a usted, principalmente también lo hemos intentado hacer ver en otro tipo de departamentos, pero más vale tarde que nunca. Y sí que me gustaría que nos contara un poco más de qué va el Plan D, qué líneas de acción van del Plan D y luego, algo importante, qué políticas presupuestarias respaldan al Plan D. Porque una cosa es poder hacer anuncios en ese sentido y otra cosa es que existan políticas que respalden ese Plan D. Le vuelvo a decir, sea poco o mucho, y aunque sea al final de la legislatura, más vale tarde que nunca, y nosotros respaldaremos cualquier opción de digitalización de las empresas. Y simplemente para acabar, señora consejera, probablemente será la última interpelación que vamos a tener. Agradecer su tono durante estos 4 años y le deseo lo mejor. Muchas gracias.